Mi hijo y mi nuera me tenían terminantemente prohibido bajar al sótano. 5 años oyendo la misma cantaleta, como si la hubieran ensayado. Hoy no, mamá. Está en obra. No es seguro. Yo les creía porque eso es lo que hacen las madres creer, aunque algo chiquito por dentro se te retuerza y te susurre que algo anda mal. Me llamo Olaya Ramírez. Tengo 63 años. 3 días después del funeral. Me dejaron sola en una salita de juntas que olía a moqueta vieja y a aire acondicionado. El mundo todavía estaba gris. Y el silencio pesaba tanto que dolía. Me agarré las manos en el regazo para que no temblaran. El abogado, un flaco con voz de condolencias, me deslizó un sobre chiquito. Las encontraron detrás del marco de la puerta del sótano, dijo. Su hijo quería que usted las tuviera. Detrás del marco. No en un cajón. No en la caja fuerte. No colgadas junto a las llaves de la cocina como todas las demás. Abrí el sobre. Un llavero cayó con un tintineo suave, pero filoso. Eran 6 llaves. Todas tenían etiqueta cochera. Cobertizo, despensa, recámara de visitas, consultorio y una sin etiqueta. Una llave oscura, pesada, con un corte largo en el centro. Yo ya sabía a qué puerta pertenecía. Apreté el metal con el pulgar y, por primera vez desde el funeral, sentí algo parecido a la rabia debajo del dolor. No rabia contra ellos. Rabia contra esa parte de sus vidas de la que me habían apartado, sin explicarme nunca por qué. El abogado carraspeó. ¿Puedo conseguir que alguien la acompañe a la casa si no quiere ir sola? Negué con la cabeza. Yo voy sola. Dudo. Puede ser duro. Ya ha sido duro, dije. La voz me salió más firme de lo que me sentía. Esta parte me toca a mí. Salí de la oficina con las llaves en el bolsillo del abrigo, pesando a cada paso. El viento de invierno en Tacoma me pegaba en el cuello. Frío y salado. Igual que olía la bahía el día del homenaje. Todo parecía apagado. Como si el mundo entero lo hubieran metido bajo el agua. Me quedé un rato largo dentro del coche antes de encenderlo. Las llaves me quemaban la pierna a través de la tela. Cada vez que me movía, ellas se movían, recordándome el único lugar de esa casa que nunca me dejaron ver. El camino a su casa en la zona poniente de Tacoma se sintió más largo que nunca. Las calles eran las de siempre. Pero el duelo hace raros los trayectos. Casas con jardines bien podados pasaban borrosas. Parejitas paseando perros. La gente seguía con su vida como si la mía no se hubiera partido en dos. Llegué. Estacioné en la entrada y me quedé dentro del coche hasta que el corazón me dejó respirar. En el porche todavía colgaba la corona que Rebeca puso el otoño pasado. La luz del zaguán, que Eric siempre se le olvidaba cambiar. Parpadeó una vez y se quedó fija. Adentro. La casa era exactamente igual ordenada. Calentita. Vivida. Pero había un vacío que antes no estaba. Caminé despacio por el pasillo, rozando la pared para sentir algo firme. Podría haber ido directo a la cocina. O sentarme en el sillón donde una vez vimos película juntos. En cambio, mis pies me llevaron por el corredor, pasando las fotos enmarcadas, las puertas cerradas, hasta el lugar que mi cuerpo recordaba sin permiso. La puerta del sótano esperaba al fondo. Una puerta de madera sencilla con un candado que mi hijo nunca me dejó tocar. Me paré frente a ella, escuchando la quietud de la casa. Saqué la llave sin etiqueta y la apreté en la mano. Esta era la parte que nunca quisieron que viera. La que escondían detrás de pretextos, sonrisas y una puerta cerrada 5 años. Metí la llave. Dio un clic suavecito. La puerta se abrió y subió un aire frío que traía un olor que todavía no podía nombrar. Di un paso atrás, con la respiración atorada en el pecho, sabiendo que lo que esperaba en esas escaleras
Iba a cambiar todo lo que venía después. No bajé las escaleras del sótano. Todavía no. El aire frío que subía me acariciaba la espalda como una mano. Y necesitaba estar firme antes de enfrentar lo que fuera que estuviera ahí abajo. Cerré la puerta con cuidado y regresé al pasillo. Arriba todo parecía igual ordenado. Cálido, como casa que sigue viviendo cada mañana. Fui primero a la cocina, tocando el marco de la puerta al pasar. El duelo te hace buscar con las manos lo que ya conocías. En la barra había una taza con un cerquito de té seco. A Eric siempre se le olvidaba enjuagar. La toqué con el pulgar. Estuviste aquí. Susurré. Hace poquito, el refrigerador zumbaba. Pegada con un imán de ballena azul había una lista del súper: huevos, espinacas, leche de almendra, vitaminas infantiles. Se me apretó el pecho. Rebeca ya no tenía niños. Ya no. Abrí la puerta por instinto. Todo estaba fresco, leche sin abrir. Verduras crujientes. Un recipiente de caldo que parecía hecho un día o dos antes del accidente. Nada parecía abandonado. Nada parecía de gente que se iba para siempre. Cerré de golpe. El imán se cayó y retumbó en el azulejo. El ruido rompió el silencio como si algo se quebrara. En la sala, las cobijas estaban dobladas sobre el respaldo del sillón. Un libro boca abajo en el brazo del sofá, abierto a la mitad del capítulo. Lo levanté. Era un libro de ética médica que Eric siempre decía que iba a leer, pero que nunca tenía tiempo. Entre las páginas había una nota con letra de Rebeca. Página 193. Pregúntale a Arash. Me quedé mirando el nombre. Nunca lo había oído. Subí al segundo piso y el aire se sentía más delgado, como si la casa contuviera la respiración. El cuarto de ellos estaba ordenado, pero no fingido. Ropa tirada en una silla. Un cajón entreabierto con calcetines asomando. En la mesita de noche, las gafas de Rebeca junto a una pila de expedientes, con pestañas de colores. Toqué el de arriba. Decía MR, 7 años. Un niño que yo no conocía. En el consultorio de Eric, los papeles llenaban el escritorio, de manera intencional, no desordenada. Gráficas encima de citas, horarios de medicamentos junto a reportes impresos. Una hoja al borde me llamó la atención. Cálculos a mano. Fórmulas. Porcentajes. Todo lo demás eran diagramas impresos, como si estuviera preparando algo formal. En el centro del escritorio había una caja de madera. La abrí. Fotos de niños sonriendo a la cámara. Algunos sin pelo, algunos flaquitos, algunos con cartitas hechas a mano. En la parte de atrás de cada foto, solo una fecha, sin nombres. Me hundí en su silla. Todavía tenía la forma de sus hombros. Alguien había estado aquí después del accidente. Alguien había ordenado, juntado, seleccionado. Alguien que sabía exactamente qué buscaba y qué tenía que esconder. La casa parecía normal. Parecía espacio de familia, lugar donde la vida no se había terminado sino solamente pausado. Pero los papeles, las fotos, las vitaminas, la nota para preguntarle a un tal Arash, nada cuadraba. Me levanté despacio y regresé al pasillo. La puerta del sótano seguía ahí, cerrada, conteniendo su aliento frío. La casa fingía ser normal, pero algo debajo no lo era. Volví al pasillo porque todas las habitaciones de arriba me regresaban aquí. Cada detalle, cada nota, cada foto de niño que no debía haber encontrado. Todo giraba alrededor del mismo lugar. La puerta del sótano. 5 años desviándome de ella. 5 años viendo a Eric interponerse entre yo y la manija, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La primera vez, recuerdo que le dije, «Puedo bajar por las sillas plegables». «Mijo, han de estar ahí abajo». Se rió muy rápido. «No, no, el sótano está hecho un desastre».
cables pelados. Yo las subo. En ese momento le creí. No tenía por qué no hacerlo. Me paré frente a la puerta. El aire estaba más frío aquí que en cualquier otro lado de la casa. La llave sin etiqueta me apretaba la palma. Pudiste habérmelo dicho. Susurré contra la madera. Todo lo demás sí me lo contabas. La voz se me quebró y odié lo chiquita que sonó. Metí la llave. La mano me temblaba. No de miedo, sino del peso de todos los recuerdos que empujaban de golpe. Oí la voz de Eric detrás de mí. No real, sino de esas que sobreviven al duelo porque se niegan a irse. Mamá, por favor. Hoy no. Estoy arreglando la escalera. Mamá, está todo tirado. Te vas a tropezar. Mamá, confía en mí. Yo le confié. Incluso cuando los pretextos pasaron de molestias pequeñas a límites firmes. Confié. Nunca me había mentido. O al menos yo nunca lo había cachado. El candado hizo clic. Un sonido muy sencillo. Demasiado sencillo para lo que había retenido toda una parte de su vida. Abrí apenas 1 centímetro. El aire frío me rozó la cara como alguien que exhala después de aguantar mucho la respiración. Cerré los ojos y tragué el nudo de la garganta. «Órale», dije bajito. «Ya estoy aquí». La puerta chilló al abrirse del todo. El primer escalón se veía y estaba entero. Ni madera rota. Ni clavos de fuera, ni peligro. La mentira había sido innecesaria. A menos que el peligro no fuera lo que él quería protegerme. Miré la moldura junto al marco. Ahí habían estado escondidas las llaves. Eric las puso ahí él mismo. Él eligió ese lugar. Él decidió que yo las tuviera. Pero solo cuando él ya no estuviera. Un recuerdo retumbó otra vez. Hace más de 1 año. La última vez que le pregunté por el sótano. «Eric, estás bien nervioso. ¿Qué pasa?» Me miró demasiado antes de contestar. «Mamá, hay cosas que es mejor que no veas». Me reí, pensando que era broma. «¿Desde cuándo nos ocultamos cosas?» Se le endureció la quijada. «Déjame manejarlo a mí. Nunca volvimos a tocar el tema. Ahora, frente a la puerta abierta, sentí esa conversación como un moretón que aprietan desde adentro. Alcé el pie y pisé el primer escalón. La madera no crujió. Me sostuvo como si hubiera estado esperando. Otro soplo de aire frío subió desde abajo. Cualquier verdad que esperara en el sótano había estado protegida por un candado. Una mentira y 5 años de distancia. Y yo por fin estaba cruzando la línea que mi hijo nunca quiso que cruzara. Lo primero que noté fue el zumbido bajo, constante, de máquinas. No era ruido de casa, era ruido de hospital. Apreté más fuerte la barandilla y seguí bajando. Entre más bajaba, más cambiaba el aire. No polvoso, no húmedo, limpio, controlado. Filtrado. A mitad de escalera. Mi pie tocó concreto en lugar de madera. Ahí estaba la luz. Un resplandor blanco frío salía de debajo del último escalón, cortando el piso como una rajadura en la realidad. No tenía sentido en un sótano de casa de colonia en Tacoma. A menos que esto ya no fuera un sótano. Llegué abajo y me quedé helada. No era bodega, no eran herramientas. Filas de equipo médico alineadas en las paredes monitores. Bombas de infusión. Tanques portátiles de oxígeno. Un carrito junto a una cama metálica. No cama normal. Una de hospital con barandales altos. En una mesita, jeringas selladas. Un refrigerador zumbando en la esquina. La puerta llena de tablas laminadas. Me tapé la boca. Esto no puede ser real. Pero lo era. Todo era real. Se me escapó un quejido roto. Asustado. De esos que uno suelta cuando el mundo se ladea. Caminé hacia la camita y pasé los dedos por el barandal. Metal frío. Inconfundible. El barandal chilló apenas. Como si lo hubieran usado hace poco. «Eric,
¿Qué hiciste? Susurré. Un pitido suave venía del fondo. Lo seguí y me paré frente a una estación de trabajo. Un laptop abierto, la pantalla encendida. Mostraba una hoja de cálculo. Fechas, dosis, notas de síntomas. Todo con letra de Eric. Todo refiriéndose a alguien que solo aparecía como EM. Paciente 0. Toqué la pantalla. Emi. Edith May, mi nieta. Mi niña dulce. Perdida a los 7 años. Casi se me doblan las rodillas. Unos pasos sonaron atrás, pero solo en mi cabeza. Memoria encima de realidad otra vez. Recuerdo de años antes, mamá. No bajes. Solo busco el papel para envolver. Eric, por favor, hoy no. ¿Por qué? Confía en mí. Estaba tenso. No, aterrorizado. Me limpié las manos en el pantalón y me metí más al cuarto. Otro carrito tenía libros infantiles, cuentos con las orillas gastadas, stickers de delfines y cohetes pegados en la puerta de un gabinete. No era un solo niño. No era solo Edith. Se me encogió el corazón. Abrí el gabinete. Filas de cobijas dobladas. Cada una con un nombre. Hayden, Milo, Carissa, Ben. Algunas raídas de tanto quererlas. Otras todavía olían a suavizante. Susurré cada nombre, sintiendo su peso. Mi hijo había escondido niños aquí. Niños enfermos. Giré cuando oí un golpe leve arriba. Un solo golpe sordo. Me quedé tiesa. La respiración trabada. Silencio. A lo mejor la casa se asentaba, o a lo mejor el duelo me había recableado los nervios tan tensos que hasta el silencio parecía peligro. Miré otra vez la camita. La almohada tenía una marquita apenas, pero inconfundible. Alguien había estado acostado ahí hace muy poco. Mi cabeza corría. ¿Los estaban tratando? ¿Estaban a salvo? ¿Eric intentó salvarlos? Lo logró. Un sollozo se me trepó al pecho antes de que pudiera pararlo. Agarré el expediente más cercano. Notas médicas, dosis, signos vitales, respuestas. Cada línea escrita con urgencia pero precisión. Mi hijo había estado dando un tratamiento. Secreto. Sofisticado. El sótano parecía un cuarto de oncología pediátrica reducido a lo esencial. No una operación improvisada. No chapucera. Cuidadosa. Intencional. Profesional. La voz me tembló. Eric, Rebeca, ¿qué estaban haciendo? Recordé el último día de Acción de Gracias de Rebeca, cuando me abrazó en la puerta y susurró: «No más estamos ocupados. Olaya». Mucho en el plato. Este era el plato. Y los niños cuyas cobijitas estaban dobladas a unos pasos eran a los que ella había estado alimentando. Retrocedí, temblando. No escondían un desastre. Escondían una misión. Y sin embargo, un miedo nuevo se me hundió hasta el fondo. Si estaban salvando vidas, ¿por qué ocultármelo a mí? ¿Por qué nunca confiaron en mí con nada de esto? ¿Por qué creyeron que necesitaba que me protegieran de la verdad? Miré el cuarto, este hospital secreto debajo de mis pies, y me apreté el pecho. Lo que fuera esto, lo que fuera que habían construido, era mucho más grande que un sótano, y mucho más peligroso, porque salvar niños en secreto significaba romper reglas en secreto. Y las reglas, sobre todo las médicas, nunca se rompen calladito. Me senté en la estación de Eric porque estar de pie ya no podía. La pantalla del laptop brillaba en la penumbra, esperando que siguiera lo que nunca debí encontrar. La carpeta Casos Activos se abrió con un clic suave. Adentro, expediente tras expediente. Solo iniciales y número. AR03, MT07, CL12 y AS02. Sin apellidos, sin fechas de nacimiento. Solo letras, números y archivos encriptados. Abrí el primero. Apareció un reporte médico escaneado. Las palabras saltaban como advertencias. Recaída. Negativa de seguro.
Tratamiento suspendido. Recomendado cuidados paliativos. Se me cerró la garganta. Abrí otro. Notas con letra de Rebeca paciente débil. Responde a dosis baja del compuesto. Seguir monitoreando. Padres informados del riesgo. Sin opciones de atención alternativas. Su letra siempre había sido limpia. Casi delicada. Pero aquí cada trazo parecía apresurado. Como si hubiera escrito peleando contra el reloj. A mis espaldas, el refrigerador zumbaba. Constante e indiferente. Tragué saliva y abrí un video. Era una grabación borrosa, Eric sentado frente a dos padres agotados. La voz del papá temblaba. «Por favor, no tenemos a dónde más ir». Eric se inclinó. Tranquilo, pero feroz. Entienden que esto no está probado. Entienden los riesgos. La mamá asintió. Nos dijeron que la lleváramos a casa, que la hiciéramos cómoda. Tiene 8 años. 8. Cómoda no alcanza. La cara de Eric se suavizó como cuando calmaba a Edith en sus fiebres. Vamos a hacer todo lo que podamos. El video se cortó. Me tapé la boca. Eric, ¿cómo cargabas todo esto tú solo? Abrí otro expediente y otro. Todas las historias eran iguales, caras distintas, diagnósticos distintos, el mismo desgarre. Hospitales que ya no daban más tratamiento. Seguros que exigían pagos imposibles. Niños mandados a casa a morir. Sentí que el cuarto se movía a mi alrededor. Esto no era un proyecto secundario. No era un experimento. Era un salvavidas para padres que se ahogaban. Las manos me temblaban cuando abrí otro archivo encriptado. Apareció pantalla de contraseña con una sola pista. Su nombre. Me quedé helada. Se me escapó un susurro. Edith. El archivo se abrió. Un registro larguísimo, seguimiento de dosis. Gráficas de conteo sanguíneo. Notas a mano de síntomas que mejoraban. Empeoraban. Mejoraban otra vez. Leí la última línea en voz alta, casi sin aire. Extensión exitosa de vida de calidad 18 meses. 18 meses. Mi nieta había vivido 18 meses más de lo que nunca me dijeron. Me apreté la frente con las 2 manos. La salvaron. La salvaron. Y yo nunca supe. Esto no era solo por niños ajenos. Había empezado con la mía. Una vibración suave me sobresaltó. El laptop mostró una notificación abajo. Mensaje entrante. Red segura desactivada. Alguien había intentado acceder a los archivos remotos. Reciente. Lo abrí. Texto corto. Con fecha 2 días después de la muerte de Eric y Rebeca. Sin nuevos ingresos. Instalación comprometida. Esperen instrucciones. Se me cayó el estómago. Alguien más había estado hablando con ellos. Alguien sabía de este lugar. Alguien esperaba que el trabajo siguiera. Pasos retumbaron en mi memoria. Eric caminando de un lado a otro a medianoche, en una llamada que no quería que oyera. Ahora no. Te dije que ahora no. Ella está aquí. Tragué duro y seguí leyendo. Otro mensaje 10 minutos después. No podemos arriesgar el descubrimiento. Congelar ingresos. Destruir respaldos si es necesario. Eric no destruyó nada. Lo dejó todo aquí. Para mí. Me recargué, respirando mal. ¿Qué empuja a unos padres a meter a sus hijos moribundos en el sótano de un desconocido? Susurré. La respuesta estaba frente a mí. Expediente tras expediente miedo. Esperanza, desesperación y la negativa imposible a rendirse con un hijo. Y mi hijo había contestado sus plegarias. Pero en algún lugar allá afuera había alguien que quería que todo eso desapareciera. El archivo estaba en medio de la pantalla. Imposible de ignorar. Para mamá. Reproducir solo si es necesario. La mano me tembló encima del trackpad. ¿De qué tenías tanto miedo? Eric, susurré. Di clic. Apareció mi hijo sentado junto a Rebeca en una mesita plegable
que reconocí al instante la del sótano. La misma que ahora estaba llena de expedientes. Eric se veía agotado. Los hombros tensos, los ojos rojos. La mano de Rebecca cubría la de él, sosteniéndolo. Eric habló primero. «Mamá, si estás viendo esto es porque nos pasó algo». Sentí que el pecho se me hundía. Rebecca se acercó más. «Queríamos contarte todo. 100 veces. Pero no podíamos. No sin ponerte en peligro. Peligro». Esa palabra me revolvió el estómago. Eric suspiró, negando con la cabeza. Empezó con Edith. Rebecca cerró los ojos. El dolor le pasaba como un latido. El hospital la mandó a casa. Dijeron que le quedaban 3 semanas. ¿Tú te acuerdas? Me acordaba demasiado bien. Eric tragó saliva. Pero el protocolo en el que estaba trabajando le dio más tiempo. Tiempo de verdad. Tiempo bueno. Rebecca agregó bajito. 18 meses. Oírlo de ellos dolió más que leerlo. No murió del cáncer, dijo Eric. Murió de una infección que agarró en una visita de seguimiento. Una infección que se podía prevenir. La voz de Rebecca se quebró. Nos dio mucha rabia. Olaya. Nos destrozó. Y luego otros padres empezaron a buscarnos. Desesperados, perdidos, rechazados, igual que nosotros. Eric se enderezó, como si el recuerdo mismo lo empujara. No podíamos darles la espalda. No cuando teníamos algo que ayudaba. Susurré a la pantalla. Debieron decírmelo. Rebecca casi sonrió. Tú habrías ido a todos los hospitales de Washington, exigiendo respuestas. Eric asintió. Exacto. Y eso habría destapado todo. A todos. Rebecca le apretó la mano. Lo mantuvimos en secreto porque el secreto era la única protección que teníamos. La quijada de Eric se tensó. Construimos este lugar para las familias que nadie más quería ayudar. Sabemos que se ve peligroso, ilegal, pero funciona. Mamá, los niños, los hemos visto reír otra vez, caminar otra vez, vivir otra vez. Se acercó más a la cámara. Pero las cosas están cambiando. Alguien sabe. Alguien ha estado haciendo preguntas. Alguien con poder. La voz de Rebecca bajó. Se nos acercaron. Ofrecieron tomar el control del programa. Dijeron que podían hacerlo legal. Pero solo si les entregábamos todo. Eric bajó la mirada. Querían el protocolo. No a los niños. No la misión. Y si nos negábamos... Los dedos de Rebecca temblaron. Eric cree que van a intentar cerrarnos. Eric miró a la cámara otra vez, con un miedo que nunca le había visto. Si nos pasa algo, mamá, necesitamos que sepas por qué. Y necesitamos que elijas. O cierras todo y destruyes cada registro. O... Rebecca susurró. O lo mantienes vivo. La voz de Eric se rompió. No queremos ponerte en peligro. Pero confiamos en ti, más que en nadie. Rebecca se acercó, con lágrimas. Tú siempre nos protegiste. Hola ya. Ahora te pedimos que los protejas a ellos. La pantalla se apagó. Me quedé mirando la pantalla negra, temblando, con el eco de sus voces todavía dando vueltas en el cuarto. Habían grabado esto porque sabían que algo podía pasarles. No un accidente. No una tormenta, algo planeado, algo que venía, y lo que fuera, los tenía aterrados. El video terminó, pero sus voces se quedaron flotando como si el cuarto se negara a soltarlos. Me apreté las manos contra la mesa e intenté respirar. Mi hijo había tenido miedo. Mi nuera había tenido miedo. Y lo que temían no era imaginario. De pronto, un golpe fuerte arriba. Me quedé helada. Otro ruido más rápido, más ligero. Pasos, más de un par. El corazón me dio un vuelco. Por instinto agarré el laptop, lista para cerrarlo, esconderlo, lo que fuera. Pero los pasos se hicieron más fuertes.
Alguien caminaba por el pasillo de arriba. Despacio, sin prisa, como quien sabe exactamente a dónde va. No ahora, por favor. No ahora, susurré. Cerré el laptop y me metí entre las sombras junto a un estante. No me atreví a subir. El aire del sótano me apretaba la piel, pesado y eléctrico. Una voz bajó por la puerta abierta. Revisa primero el consultorio. Hombre, tranquilo. Demasiado tranquilo. Otra voz. De mujer. Le contestó. Si el sistema marcó el acceso. Alguien abrió los archivos. Eso quiere decir que ella está aquí. Ella repitió él. Ella. O alguien más que tenga las llaves. La respiración se me cortó. Sabían de las llaves. Sabían de los archivos. Y esperaban que alguien regresara. Los pasos cruzaron el piso de la sala. Una silla raspó. Papeles se movieron. Revisó todo. Dijo la mujer, entre frustrada y preocupada. Los expedientes están fuera de orden. Te dije que este lugar ya no era seguro. Masculló el hombre. Una tercera voz, más suave, mayor, tensa. Solo necesitamos confirmar que está bien. Bien. No atrapada, no detenida. Bien. Esa frase cambió algo dentro de mí. Estos no eran extraños queriendo cerrar el lugar. Sonaban como gente que lo conocía de memoria. Gente que había estado aquí antes. Me acerqué más al pie de la escalera. Agachada, pisé el primer escalón y me quedé quieta. El hombre habló otra vez. Si está aquí, seguro está abajo. Pero no le griten su nombre. Si vio los mensajes, puede pensar que nosotros somos los que... No terminó. El silencio fue filoso. La mujer susurró. Entonces vamos despacio. Sentí el pulso en la garganta. Por primera vez en horas. Ya no pensaba en archivos ni secretos ni el extraño hospital bajo mis pies. Pensaba en sobrevivir. Pero otra parte de mí más vieja, más honda, sintió algo distinto. Reconocimiento. Esta gente quería el trabajo de mi hijo. Lo protegía. Temía perderlo. Y si quisieran hacerme daño, no estarían hablando suave sobre si yo estaba bien. Puse la mano en la barandilla. Ellos conocían este sótano. Conocían esta misión. Tal vez hasta habían conocido a mi hijo. La pregunta ya no era si eran peligrosos. La pregunta era si debía mostrarme ante las únicas personas que parecían entender qué era realmente este lugar. Agarré la barandilla y subí el primer escalón. El pie hizo el sonido más leve. Las voces de arriba se callaron de golpe. Un hombre gritó, firme pero cuidadoso. «Señora Ramírez, no venimos a hacerle daño. Otro escalón». La respiración me temblaba, pero seguí subiendo. Si ya sabían que estaba aquí, esconderme no servía de nada. A mitad de escalera, la mujer habló suave, como acercándose a un animal herido. Me llamo Lena Cho. Trabajé con su nuera. Llegué arriba, 3 personas en el pasillo. Tensas, pero no amenazantes. El hombre alto, pelo oscuro y ojos filosos, levantó las manos despacio, palmas abiertas. Doctor Arashkiani dijo, fui el compañero clínico de su hijo. A su lado, un hombre ancho, de mirada tranquila. Marcus Gibbons se presentó. Bioquímica. Yo formulaba los compuestos que usaba Eric. Todos me miraban con algo que no esperaba duelo. El tipo de duelo que se reconoce en otro. Lena dio un paso. Voz suave. Señora Ramírez. Lo sentimos mucho. Todo. Me agarré de la pared porque las rodillas no me respondían. Ustedes eran parte de esto. Dije, de todo esto debajo de la casa de mi hijo. Arash contestó sin titubear. Sí. ¿Por qué nunca me dijo Marcus? Intercambió miradas antes de hablar. Porque si usted hubiera sabido, habría quedado implicada. Y si algo salía mal, la habrían usado para llegar a él. Sentí la rabia encenderse. Algo salió mal. Lena tragó saliva. Lo sabemos. El silencio nos apretó.
Arash se acercó. Señora Ramírez, Eric confiaba en usted más que en nadie. Pero también la conocía. Sabía que usted pelearía por cada niño aunque se pusiera en peligro. No podía arriesgar eso. Lo miré fijo. Habla como si hubiera conocido bien a mi hijo. La cara de Arash se suavizó. Salvó a mi sobrino. Cuando ningún hospital le dio otra ronda de tratamiento. Así empezó esto para mí. Marcus asintió. A las gemelas de mi hermana. La misma historia. Los ojos de Leena se llenaron. A mi propia paciente. 8 años. El seguro se negó. Eric y Rebecca le dieron una oportunidad. Cerré los ojos. Era demasiado para cargar el secreto de mi hijo. Las caritas de los niños. El video que me dejó. Ese cuarto de abajo, dije bajito, parece hospital. Arash asintió una vez. Es una unidad de oncología pediátrica reducida. La construimos con nuestras propias manos. Su hijo diseñó la mayoría de las modificaciones. Marcus agregó. Era brillante. Pero también se le estaba acabando el tiempo. Abrí los ojos de golpe. ¿Qué quiere decir? Leena dudó. Nos dijo que a alguien se le había acercado un representante de Meridian Therapeutics. Querían el protocolo. Él se negó. La quijada de Arash se tensó. Después de eso empezó así a tomar precauciones. Mover registros. Respaldar archivos. Pedirnos que no viniéramos solos. Me apreté el pecho. Tenía miedo. Y tenía razón. Dijo Arash. Un escalofrío me recorrió la espalda. Marcus bajó la voz. Vinimos porque el sistema marcó un acceso desde aquí. Pensamos... Tal vez eras tú. O tal vez alguien más. Leena estiró la mano pero no me tocó. Nos vamos si usted quiere. Pero entienda, queríamos a su hijo y a Rebecca. Queríamos el trabajo. Y no queremos que desaparezca. Los miré uno por uno. Buscando mentira. Debilidad. Cualquier cosa que oliera a peligro. Pero solo vi pérdida. La misma pérdida que pesaba dentro de mí. Y aún así, ellos habían guardado el mismo secreto que le costó la vida a mis hijos. Y creerles ahora, confiar en ellos podía costarme mucho más que eso. El pasillo se sentía angosto con los 3 parados ahí. Sus duelos rozando el mío. Me afirmé en la pared. Dijeron que a Eric se le estaba acabando el tiempo. Repetí. ¿Qué quisieron decir exactamente? Arash dudó y señaló hacia la sala. Vamos a sentarnos. Hay algo que necesita oír y no es fácil. Lo seguí al cuarto donde el sillón todavía tenía la forma de los últimos días de mi hijo. Ellos se quedaron de pie. Como quien trae noticias que nadie quiere cargar. Marcus habló primero. Los niños, los que Eric y Rebecca estaban tratando, no dejaron de llegar después del accidente. Algo filoso me atravesó el pecho. ¿Cómo que no dejaron de llegar? Leena se apretó las manos. Hay 4 niños en medio del tratamiento. Tenían citas para las próximas semanas después de que Eric y Rebecca desaparecieron. La miré fijo. ¿Y ustedes siguieron? ¿Sin ellos? Arash negó rápido. No, no teníamos la autorización, ni el protocolo completo. Pero no podíamos abandonar a las familias sin explicación. Movimos a los niños a un lugar seguro y los estabilizamos lo mejor que pudimos. ¿Dónde la voz se me quebró? Marcus contestó. Una casa rentada en la zona norte de Tacoma. Temporal. No ideal, pero vigilada. Ellos confían en nosotros. Y les dijimos que esperábamos que Eric regresara. Las piernas se me fueron. Me dejé caer en la silla más cercana. La voz de Leena se suavizó. No sabíamos cómo decirles que se había ido. ¿Algunos de esos papás ya no tienen a dónde más ir? Me froté la frente. Me están diciendo que 4 niños dependen de algo que es... ilegal. No aprobado, corrigió Arash. Aunque la diferencia se sentía delgada. Pero sí. Sin continuar. El avance que lograron puede perderse.
¿Y si siguen? Pregunté. Nos arriesgamos todo, dijo Marcus bajito. El cuarto se quedó en silencio. El peso de sus palabras me aplastaba los pulmones. Leena se acercó más. Se llaman Ava, Jonah, Malik y la pequeña Briar. De 4 a 9 años, todos en recaída. Todos rechazados para más tratamiento en hospitales grandes. Rechazados, repetí. Arash asintió. Les dijeron que se prepararan para cuidados de fin de vida. Sus familias suplicaron alternativas. Y Eric les dio una, dije. Un destello de dolor cruzó la cara de Arash. Sí, y ahora están a mitad del protocolo. O sea que interrupciones pueden ser peligrosas. Apreté el borde de la silla. ¿Qué tan peligrosas? Leena contestó bajito, mortales. Una náusea me recorrió. O sea que si yo cierro todo esto, si destruyo los archivos como Eric dijo, que tal vez había que hacer, esos niños pueden morir. Nadie habló. Los ojos de Arash estaban firmes en los míos. No le estamos pidiendo que se haga cargo. No le estamos pidiendo que elija por nosotros. Le estamos diciendo la realidad en la que estamos parados ahorita. Marcus agregó. Podemos ayudarles un poco más. Pero sin acceso al protocolo que Eric guardaba aquí, estamos trabajando a ciegas. Cerré los ojos. Todo dentro de mí se retrocedía. Quería proteger el legado de mi hijo. Quería protegerme a mí. Quería evitar la trampa que se llevó a Eric y Rebecca. Pero pensar en 4 niños, 4 cuerpecitos esperando medicina que solo existía porque mi hijo se negó a rendirse. Leena se arrodilló suave frente a mí. Señora Ramírez, Olaya, sabemos que es demasiado, pero esos niños van a despertar mañana esperando ayuda. Y esperando que alguien llegue. Abrí los ojos despacio. Si cerrarlo todo me protegía ya a mí. Podía matarlos a ellos. Si mantenerlo vivo los protegía a ellos. Me ponía en el mismo peligro que mi hijo temía. El aire se sentía delgado. ¿Qué carajos significa hacer lo correcto? Susurré cuando todas las opciones se sienten como castigo. Pasé la noche en la mesa del comedor de mi hijo, rodeada de expedientes, cuadernos medio abiertos y el peso frío del laptop. El sueño nunca llegó. Cada vez que cerraba los ojos veía las caritas de los 4 niños esperando en esa casa rentada, esperando un tratamiento que solo existía porque Eric se negó a rendirse. Pero otra verdad me carcomía más que el cansancio. Mi hijo no había muerto en una tormenta. Tenía miedo antes de salir al agua. Y yo necesitaba saber por qué. Al amanecer abrí por fin el reporte de la Guardia Costera que había estado evitando. Las manos me temblaban mientras leía la primera página. Volcadura aproximadamente a 4 millas de Point Defiance. Embarcación encontrada boca abajo. Cuerpos recuperados 10 horas después. La palabra volcadura sonaba obscena. Eric creció en esas aguas. No era imprudente, no era descuidado. Podía leer las mareas oliendo el aire. Agarré el celular y marqué el número del oficial que firmaba el reporte. Una voz ronca contestó Teniente Harrow. «Teniente, habla Olaya Ramírez. Mi hijo estuvo en el accidente del mes pasado». Pausa. Su tono se suavizó. «Señora Ramírez, me acuerdo. ¿En qué la ayudó? Necesito entender por qué su lancha volcó. Él era cuidadoso, metódico. Ustedes debieron ver algo». Suspiró. «Señora, los reportes del clima no cuadran con una volcadura. Viento bajo, agua calma. Nada de ese día explica cómo quedó la embarcación». Se me apretó el estómago. «Entonces, ¿qué sí explica?» «No estamos seguros», admitió. «Hubo daño en el costado de babor, pero sin restos de otro barco. Y el radio de su hijo estaba desactivado». «Desactivado, sí. No roto. Desactivado». Los dedos se me clavaron en el borde de la mesa. «¿Usted cree que alguien lo manipuló?» «No puedo decir eso».
respondió con cuidado. Pero tampoco puedo decir que fue accidente. Dudó antes de agregar. Su hijo se reunió con alguien en Seattle 2 días antes del accidente. Pidió revisiones extra de seguridad en su lancha. Dijo que no le gustaba el presentimiento que traía. El corazón me dio un salto. Presentimiento, sus palabras. Señora, ¿sabe con quién se reunió? No, pero alguien sí sabe. Bajó la voz. El encargado del muelle local podría hablar con usted. Le caía bien a su hijo. Colgué despacio, el pulso retumbándome en la garganta. Eric entró a esa reunión con miedo. Y 2 días después, él y Rebecca estaban muertos. Arash, todavía con cara de no haber dormido, entró al comedor frotándose los ojos. No has descansado. Necesito respuestas, dije, antes de decidir nada. Se sentó frente a mí. ¿Qué decía el reporte? Nada que yo pueda aceptar. Le conté todas las dudas de Harrow. El radio desactivado. El daño sin explicación. La cara de Arash se oscureció. Eric me dijo que alguien quería su investigación. Alguien de Meridian Therapeutics. Me acuerdo, dije. ¿Alguna vez te dijo el nombre del hombre? Negué con la cabeza. Pero se reunió con alguien en Seattle 2 días antes del accidente. La quijada de Arash se tensó. Entonces ahí empezamos. Antes de que pudiera contestar, Marcus apareció en la puerta con una tablet. Tienen que ver esto. La puso en la mesa y abrió los registros del clima del día del accidente. Viento máximo 5 nudos. Olas insignificantes. Ninguna embarcación reportada cerca. Ninguna alerta. Nada que voltee a un navegante entrenado. Susurré. Entonces, ¿por qué está muerto? Marcus no apartó la mirada. Porque alguien quiso que lo estuviera. Leena entró después, con un mapita doblado en la mano. Si desactivaron el radio, no pudo pedir ayuda. ¿Quién lo hizo? Sabía que ibas a salir al agua. Tragué duro. Alguien lo planeó. Los 3 intercambiaron miradas, miedo, confirmación, duelo. Arash se inclinó. Si alguien quería su protocolo, matarlo no bastaba. Fruncí el ceño. ¿Por qué no necesitaban sus archivos?, dijo. Sus muestras, su equipo, todo lo de abajo. Señaló al sótano. Leena agregó bajito. Pero nunca lo tuvieron. Porque él escondió las llaves. El silencio se extendió. Eric había escondido las llaves detrás del marco. Dejó los archivos intactos y grabó un video preparándome para lo peor. Él sabía que alguien iría por él. La voz se me salió delgada. El teniente Harrow dijo que el encargado del muelle tal vez sepa con quién se reunió en Seattle. Marcus asintió. Entonces hablamos con él. Hoy, no todos, advirtió Arash. Si alguien vigila esta casa, no podemos llegar en bola. Sentí la decisión formarse dentro de mí antes de decirla. Voy yo. Los ojos de Leena se abrieron. Olaya, no. Estás de luto. Estás agotada. Déjanos. No dije firme. Mi hijo entró solo a esa reunión. Yo necesito saber a quién le tenía miedo antes de morir. El cuarto se quedó quieto. Arash asintió al fin. Entonces, nosotros rodeamos la zona. Vigilamos desde lejos. No vas a estar sola. Junté el reporte de la Guardia Costera, el mapa y la lista de contactos del muelle. Las manos me temblaban. Pero no de miedo. De claridad. Esto no había sido accidente. Alguien lo planeó. Alguien con poder suficiente para borrar una lancha y 2 vidas sin que nadie preguntara. ¿Y si no fue un simple accidente? Solo quedaba una pregunta. ¿Quién quería callar a mi hijo al grado de fingir su muerte en el mar? La oficina del muelle estaba tranquila cuando entré. Olía a sal y café viejo. El señor detrás del mostrador alzó la cabeza, parpadeando detrás de sus lentes de leer. «Estamos cerrados para rentas», dijo. «No vengo a rentar.
Le dije. Mi hijo, Eric Cross, tenía aquí su velero. El reconocimiento le suavizó la cara. Claro. Qué pena lo de su hijo. Señora Ramírez. Respiré hondo. Necesito saber con quién se reunió en Seattle 2 días antes del accidente. Dudó. Luego dejó su tablero. Salió tempranito ese día. Dijo que tenía una junta de negocios en Seattle. Rebuscó en un cajón y me dio el registro de visitas. Firmó, como siempre, junto al nombre de mi hijo, Meridian Therapeutics. El pulso se me aceleró. Se veía nervioso. Más que nunca admitió. Me pidió que revisara doble las amarras. Dijo que si algo le pasaba a la lancha, no sería accidente. Metió otra vez la mano al cajón y sacó una tarjeta de presentación gastada. Dejó esto. La volteé. Meridian Therapeutics. Enlace estratégico senior. Daniel Kovach. Gracias. Susurré. Me miró cuidadoso. Señora Ramírez, me dijo una cosa antes de irse. Dijo, si esto sale mal, el trabajo muere conmigo. En ese momento no entendí. Yo tampoco. Ahora sí. El camino a Seattle se sintió como seguir la última huella que pisó mi hijo. Arash y Marcus quisieron venir. Pero me negué. Él entró solo, dije, yo también puedo. La torre de Meridian brillaba como queriendo presumir. Adentro todo olía a dinero y superficies pulidas. Tengo cita con Daniel Kovach. Mentí a la recepcionista. Su nombre, Olaya Ramírez. La sonrisa se le afiló. Ya está en el sistema. Por favor, espere. Claro que estaba. Minutos después, se abrió una puerta de sala de juntas y entró un hombre de traje a la medida con sonrisa de comercial. Señora Ramírez dijo cálido. Daniel. Dígame Daniel, por favor. El apretón de manos fue firme. Demasiado controlado. Me esperaba, dije. El fallecimiento de su hijo fue una tragedia, respondió. Supusimos que querría claridad. Junté las manos. ¿Se reunió con usted 2 días antes de morir? Sí. Vino a platicar de hacer legítimo su protocolo. Le ofrecimos una alianza que lo protegería a él y a los niños. Me ofreció comprarlo. Daniel soltó una risita suave. Alianza. No compra. Él tenía la ciencia, nosotros la infraestructura. Juntos podíamos salvar mucho más que en un sótano. La casa no es solo un sótano, dije. Los ojos se le afilaron. O sea que ya lo vio. No dije nada. Se inclinó. Su trabajo era brillante, pero peligroso. Tratamientos sin licencia. Pacientes frágiles. Un solo soplón y todo se venía abajo. ¿Y cuándo se negó? Pregunté. Pidió tiempo, dijo tranquilo. Lo respetamos. Luego murió. Los accidentes en lancha pasan. No al mío, dije. No con mar en calma. Radio desactivado y daño que nadie explica. Por primera vez la sonrisa le titubeó. Está haciendo acusaciones serias. Estoy haciendo observaciones, dije. Eric salió aterrado de reunirse con usted. Escondió archivos, escondió llaves. Grabó un mensaje de despedida. Eso no se hace cuando planeas un día tranquilo de vela. Daniel suspiró lento. Señora Ramírez, hay accionistas que temen la disrupción. Tratamientos baratos amenazan terapias rentables. Mi trabajo es convencerlos de lo contrario. ¿Y si no lo logra? Sonrió otra vez. Esa sonrisa lisa que nunca le llegaba a los ojos. Entonces innovadores como su hijo se unen a nosotros. O se queman peleando solos. Me paré. Él no se quemó. Se ahogó. Daniel se paró también. Entiendo que el duelo todo lo hace más filoso. Déjeme ofrecerle algo práctico. Usted heredó todo equipo. Archivos, la casa. Con el apoyo de Meridian puede protegerse y llevar el protocolo al mundo. A su manera. A la manera que la mantiene viva, corrigió suave. Y mantiene vivos a algunos niños también. Se me revolvió el estómago. Lo voy a pensar, dije. Aunque las palabras sabían amargo.
Asintió, satisfecho. Tiempo y perspectiva. Eso es todo lo que pido. Afuera el aire se sentía delgado. Meridian decía salvar niños. Kovacs decía querer alianza. Pero sentada frente a él, oyéndolo balancear vidas de niños contra ganancias de empresa, entendí algo helado. Entre más quisiera Meridian el control, más peligrosos se volvían. Y lo que sea que mi hijo temió después de entrar a este edificio, tenía razón de tenerlo. Cuando llegué a la casa, ya no se sentía refugio de mi hijo. Se sentía lugar que alguien quería abrir a la fuerza. Arash me recibió en la puerta. Se están moviendo rápido, dijo. Ni una hora de calma te dieron. ¿Quién inspectores de salud del Estado? 2 veces. Quieren una evaluación estructural de rutina. En esta colonia nunca ha sido rutina nada. Antes de que pudiera reaccionar, Lena apareció apretando el celular. Y llamó protección de menores, dijo. No a nosotros. A una de las mamás. Se me cayó el estómago. ¿A cuál? A la mamá de Ava. El exmarido pidió custodia de emergencia. Dice que ella esconde a la niña en un lugar inseguro y sin licencia. Entré fuerte, haciendo temblar el marco. Marcus estaba en la mesa con el laptop abierto. Y la junta médica mandó cartas a Arash y a mí. Quieren historial completo de acciones clínicas no estándar. Nos están apretando por todos lados. Dije. Eso es Meridian. Masculló Marcus. Ellos no entran a la fuerza. Aflojan las bisagras. Lena se acercó. ¿Qué pasó con Kovacs? Me ofreció paz envuelta en amenaza. Dije, y mencionó el trabajo de Raquel. Arash se tensó. ¿Amenazó a tu hija? ¿Sabe dónde trabaja? Dije bajito. Lo hizo sonar como si perder el empleo fuera una triste coincidencia. Marcus soltó el aire lento. O sea que te negaste. Claro que me negué. Antes de que pudiéramos decir más, sonó mi celular. Número desconocido. Puse altavoz. Olaya. Voz firme de mujer. Señora Ramírez. Habla la agente Keller de Protección de Menores de Tacoma. Llamo por un reporte sobre una menor llamada Ava Melrose. Sí, dije. La conozco. Tenemos información de que puede estar recibiendo tratamiento médico en un lugar sin licencia bajo su supervisión. Es correcto, Arash articuló. Cuidado. Escogí palabras. Estoy en contacto con su mamá. Todas las decisiones médicas las toman médicos con cédula. O sea que sí está en un lugar sin licencia. Presionó Keller. Está en vivienda temporal con supervisión médica, dije. El tratamiento tradicional la mandó a casa y... a morir antes de que el protocolo de mi hijo le diera esperanza. No es lo que pregunté, respondió Keller. ¿Si determino que está en riesgo? Intervenimos. La llamada se cortó seco. Lena se desinfló. Si Protección de Menores nos etiqueta peligrosos, todos los papás van a entrar en pánico. Tarde, dijo Marcus. El papá de Jonah ya llamó. Quiere sacar a su hijo. Dice que no puede arriesgar su trabajo. Mi celular vibró otra vez. Raquel, me aparté. Hola, mi amor. La voz le temblaba. Mamá. Reporteros llamaron a mi oficina. Alguien le mandó correo a mi jefe. Preguntó si yo formaba parte de un fraude. Casi pierdo el trabajo. Raquel, yo lo sé. Para de pedir disculpas, me cortó. Si estás protegiendo niños, ¿quién me protege a mí? Nunca te metí en esto, pero ellos sí, susurró. Mamá, esta gente destruye vidas. Tienes 63 años. No aguantas lo que te pueden hacer. 4 niños están vivos por Eric. Dije. Y yo también soy tu hija, lloró. ¿Acaso valgo menos porque no me estoy muriendo? Me apreté contra la pared. Vales más de lo que te imaginas. Pues demuéstralo. Aléjate. Porque si terminas en la cárcel, no voy a pasarme 10 años visitándote. Raquel, tengo que colgar.
Por favor, mamá. Para. La línea se cortó. Me quedé helada hasta que Arash habló bajito. Tiene miedo. Yo también susurré. Leena me tocó el brazo. Todavía podemos salirnos. Marcus, firme desde la puerta. O podemos seguir peleando por los que no tienen a nadie más. Sus caras se me juntaron borrosas, 4 niños que dependían de nosotros y una hija que me suplicaba parar. Todos jalando para lados opuestos. Kovacs llamó justo después del amanecer. Voz lisa como acero pulido. Señora Ramírez dijo, creo que es momento de hablar otra vez. En privado. Casi cuelgo. En cambio dije, diga lo que venga a decir. Prefiero en persona, respondió. Hay documentos que querrá ver. ¿Puedo pasar? El tono dejó claro que no era pregunta. Aquí estaré, dije. Arash y los demás quisieron quedarse, pero Kovacs exigió reunión privada. Les dije que esperaran en el carro a media calle. Si grito, dije, rompan la puerta. Cuando llegó Kovacs, entró como si ya hubiera estado antes. Los ojos recorriendo paredes con calma, absorbiendo todo. Aprecio su tiempo, dijo. Sea breve. Puso una carpeta delgada de piel en la mesa. Vengo a ofrecerle una solución. Una que protege a su familia, sus bienes y la reputación de su difunto hijo. No me senté. Quiere decir un soborno. Sonrió leve. Un acuerdo estructurado. Usted firma la transferencia de la propiedad, incluido el sótano y todo el equipo, a Meridian Therapeutics. Nosotros manejamos las consecuencias regulatorias. Usted nos entrega los datos restantes y luego se aparta. Apartarme, repetí, del trabajo de mi hijo. Nunca debió ser su carga, dijo suave. Usted tiene 63 años. No debería estar peleando contra corporativos, dependencias estatales, juntas médicas. Déjenoslo a nosotros. Déjenos absorber el golpe. Y a cambio tocó la carpeta. Protección legal total. Inmunidad ante cualquier acción civil o penal. Un acuerdo económico para su retiro. Y la garantía discreta de que el nombre de su hija nunca aparecerá en ninguna investigación. La respiración se me cortó. Dejé a Raquel fuera de esto. Señora Ramírez, Raquel ya está dentro. Ya contactaron su trabajo. Su jefe está alarmado. Su carrera está frágil. Un titular equivocado y lo pierde todo. Dejó que el peso cayera. Yo puedo hacer que ese problema desaparezca, siguió. Retrocedí. La rabia subiéndome por la garganta. La está amenazando. Estoy diciendo. La realidad respondió. Las investigaciones crean daños colaterales. Yo ofrezco evitarlos. Apreté el borde de la barra. Quiere que entierre todo. Queremos evitar el caos, dijo. El protocolo está incompleto. Sin pruebas suficientes. Peligroso. Si sale a la luz así, la junta médica va a hacer pedazos el nombre de su hijo y el suyo con él. Investigarán a los padres. Sacarán a los niños. Arrastrarán a su familia por los tribunales. Se inclinó un poco. Perderá todo, incluida Raquel. Las manos me temblaban, pero mantuve la voz firme. Y ustedes obtienen lo que quieren. Control. Orden, corrigió. Y sí, el control asegura el orden. Lo miré fijo. Mi hijo confiaba en su trabajo. Ustedes quieren borrarlo. Los ojos de Kovacs se suavizaron con algo como lástima. Eric confiaba en la ciencia. No entendía el sistema que la rodea. Pero usted sí. Usted ve el resultado inevitable. Firme este acuerdo y su hija queda ya a salvo. Su vida queda intacta. Y los errores de Eric quedan enterrados en lugar de volverse titulares. Deslizó la carpeta hacia mí. Adentro contrato. Acuerdo de confidencialidad. Transferencia de propiedad. Exoneración de responsabilidades. Mis líneas de firma al pie de cada página. Tómese su tiempo, dijo suave.
Piense en su hija. Piense en su futuro. No tiene que hacerse mártir por algo que apenas entiende. Cerré la carpeta. Entiendo lo suficiente. Dije. Espero. Oía la voz de mi hija en el oído. Por favor, mamá. Para antes de que te quiebren. Y detrás, la voz de mi hijo del video. Te pedimos que los protejas a ellos. 2 futuros me jalaban desde lados opuestos de la mesa. Proteger a mi hija traicionando a mi hijo, o proteger a mi hijo poniendo a mi hija en peligro. Y ningún camino me dejaba salir entera. Kovacs se fue sin mirar atrás. Cuando cerré la puerta, el aire se sentía tóxico. Arash, Marcus y Lina entraron corriendo. ¿Qué dijo?, preguntó Arash. Alcé la carpeta. Quiere todo. La casa, los datos, mi silencio. Y dijo que la carrera de Raquel depende de eso. La cara de Leena se tensó. ¿Amenazó a tu hija? Lo llamó protección, dije. Que es el peor tipo de amenaza. Marcus soltó el aire. Si Meridian se queda con este programa, lo entierran para siempre. Entonces lo llevamos a donde no puedan alcanzarlo. Dije. ¿A dónde?, preguntó Arash. A la luz pública. Pero con cuidado. Necesitamos a alguien que sepa destapar corrupción sin que maten a la gente. Leena asintió despacio. Sofía Reyes. Marcus estuvo de acuerdo. Ella protegió a todos los denunciantes que cubrió 2 noches después. Sofía me citó en un café pequeño de Seattle. Su cara era ilegible, su postura firme. Usted es Olaya Ramírez, dijo. Algo grande anda dando vueltas alrededor de su nombre. Necesito ayuda, y rápido. Entonces hable. Le conté todo el sótano escondido, los niños, los archivos, Meridian, la presión, las amenazas de Kovacs y a Raquel en medio del fuego cruzado. Cuando terminé, soltó un suspiro controlado. Nada de eso suena inventado. Es real. Todo. ¿Y si te quedas callada?, dijo Sofía. Los niños mueren en silencio. Sacó una grabadora de su mochila. Esto lo hacemos formal, documentado, verificado. Primero hable de su hijo. Durante 1 hora le conté todo lo que sabía y todo lo que temía. Ella preguntaba corto y filoso, catalogando detalles, armando una cadena que nadie pudiera romper. Después se reunió con Arash, Leena y Marcus en mi sala. «Estoy aquí para protegerlos», dijo. «Salvarse va a depender de la verdad y el momento». Marcus se veía nervioso. «Si esto sale mal, va a salir mal», lo cortó. «Nuestro trabajo es limitar el daño». La semana siguiente entrevistó a padres por llamadas encriptadas. Escaneó las notas de Eric. Cruzó archivos. Recogió testimonios. Preguntaba lo que todos habíamos evadido. ¿Quién bloqueó los ensayos clínicos de Eric? ¿Quién accedió a los archivos encriptados? ¿Qué prueba conectas a Meridian? La veíamos trabajar. La veíamos destapar un sistema que había abandonado a esos niños mucho antes de que nosotros interviniéramos. Al final cerró el laptop. «Olaya, usted es la pieza clave. La madre que heredó la verdad. Con usted en el centro no pueden desechar esto. Dudé. Si hago esto, Raquel se vuelve blanco». «Sí», dijo Sofía. «Y usted también». La honestidad cortó más que cualquier amenaza. «Pero si te quedas callada», agregó, «esos 4 niños lo pierden todo». Miré las carpetas en la mesa. Prueba de desesperación y esperanza. «Vamos a publicar», dijo Sofía, levantándose. «Con cuidado. Con evidencia que no puedan borrar». Se detuvo en la puerta. «Pero entienda una vez que la verdad sálgalo a la luz. No va a querer volver al sótano». Cuando se fue, supe que la tormenta ya no venía. Ya estaba aquí. El micrófono me picaba debajo del cuello. Un rectángulo tibio pegado a la piel. Sofía revisó el receptor por última vez en las sombras de su coche.
Solo necesitas que hable, me recordó. No lo acuses. No lo acorrales. Deja que crea que te rendiste. Arash se inclinó desde el asiento trasero. Voz baja. Si algo se siente mal, te paras y sales. Nosotros vamos atrás. ¿Y si no se incrimina? Pregunté. Sofía me miró fijo. Lo hará. Hombres como Kovacs no resisten la emoción de ganar. Tragué saliva. Y Raquel, la mantenemos fuera. Dijo, esta noche sobre Meridian. Salí a la noche fría de Seattle. Kovacs me esperaba en una sala privada, en el piso 40 de un hotel de lujo, claro que sí. El poder le gusta mirar desde arriba. Se levantó con sonrisa demasiado perfecta. Señora Ramírez, gracias por venir otra vez. Quiero que esto termine, dije. Eso es exactamente lo que espero ofrecerle. Señaló una mesita. Por favor, siéntese. Me senté. ¿Trajo la carpeta?, preguntó. Sí. Bien. Abrió un portafolio de piel. Aquí están los documentos finales. Transferencia de propiedad, confidencialidad, inmunidad penal. Tocó una cláusula con dedo manicureado. Esto asegura que no la puedan acusar de práctica clínica sin licencia, ni obstrucción, ni negligencia. La voz me tembló tal como Sofía me indicó. No aguantaría la cárcel. No va a tener que hacerlo. Dijo suave, si firma. Deslizó los papeles, pero no los tomé. Necesito entender algo. Dije, Eric, ¿él quería cerrar el programa? Un destello rompió su fachada pulida. Estaba bajo presión, dijo. ¿Qué tipo de presión? Señora Ramírez suspiró. Recargándose, su hijo construyó algo extraordinario. Pero lo extraordinario atrae escrutinio. Los ensayos que solicitó fueron bloqueados. Reguladores. Orientados. Hospitales animados a distanciarse. Por Meridian, dije. Por gente que entiende riesgos. Corrigió. Y usted, ¿qué vio potencial admitió? Y peligro. Tratar niños moribundos en un sótano nunca fue sostenible. Juntó los dedos. Le dijimos que bajara el ritmo, que nos diera tiempo para transicionar el trabajo. El pulso me retumbaba, y él se negó. Dijo que cada retraso costaba vidas. Dijo Kovacs. Estaba de luto por su hija. No pensaba claro. Pensaba en él y dije. Asintió. Por eso se volvió impredecible reuniéndose con padres a nuestras espaldas, preparando publicar sin nosotros. La voz se me quebró. ¿Lo amenazó? Soltó risa suave. ¿Amenazar? No. Le explicamos consecuencias. Él ponía todo en riesgo. Se inclinó y luego intentó rodearnos. Se me retorció el estómago. 2 días después estaba muerto. Silencio. Al fin dijo. Los accidentes pasan. Usted me dijo que no estuvo en Seattle ese día. No estuve presente en la reunión en el agua. Me quedé helada. En el agua susurré. Parpadeó. Tarde. Usted dijo que la reunión fue en su oficina. La quijada se le tensó. A su hijo lo contactaron otra vez. Fuera de nuestros canales. Usted sabía que estaba en la lancha. Dije, señora Ramírez, usted lo sabía antes que la guardia costera. Está torciendo. Y sabía que el radio estaba desactivado. Se quedó inmóvil. Yo nunca mencioné el radio, dije. El miedo le rompió todas las capas de barniz. Señora Ramírez. Me paré. Se levantó de golpe, tirando la silla. Siéntese. Está entendiendo todo mal. Entiendo perfecto, dije. Siseo. Si sales ahora, el trato se va. Tu hija va a sufrir. El trabajo de tu hijo será destruido. Y tú. Estaré bien, dije. Porque usted acaba de confesarlo todo grabado. La cara se le contorsionó. Mujer necia. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Sí. Protegí a mi hijo. Me volteé hacia la puerta. La voz me siguió. Baja y venenosa. Te vas a arrepentir antes de que termine la semana.
Salí al pasillo quitándome el micrófono. Sofía apareció de un corredor lateral. Pálida. Lo atrapaste. Arash corrió a mi lado. Cada palabra grabada. El alivio me pegó y la mano de Sofía me apretó el brazo. Olaya, hay que movernos. Ya. ¿Por qué miró hacia la sala? Porque cuando hombres como Kovacs se dan cuenta de que los atraparon, no llaman a sus abogados. La voz se le bajó. Llaman a alguien más. Y así, cada segundo se volvió cuenta regresiva. La nota estalló al amanecer. Sofía me llamó antes de que me inundaran las notificaciones. Ya está en línea, dijo. Todas las grabaduras, documentos, testimonios de padres. Prepárate. En minutos la calle tranquila de Tacoma se volvió caos, camionetas de noticias, reporteros, drones zumbando arriba. Arash estaba junto a mí en la ventana, la quijada tensa. Llegaron rápido, murmuró. Estaban esperando, dije. Un golpe sacudió la puerta. No desesperado, oficial. Lehena abrió a 2 investigadores federales de chamarras oscuras. Uno traía carpeta, el otro lista. Señora Ramírez. Sí. Queda bajo revisión federal por actividad médica no autorizada, retención de datos clínicos y posible obstrucción en una investigación corporativa en curso. Necesitamos hablar con usted. Arash dio paso al frente. No habla sin abogado. Lo anticipamos, dijo el agente tranquilo. De todos modos viene con nosotros. Agarré mi abrigo. Mientras me bajaban las escaleras, los flashes estallaban. Micrófonos se acercaban a mi cara. Una reportera gritó. «Señora Ramírez», dirigió un hospital ilegal bajo su casa. Otra. «Es responsable de poner en riesgo a niños con enfermedades terminales». Una tercera. «Meridian amenazó a su familia». No pude contestar a Ikusaka-Kafa. A ninguna. En el edificio federal. El cuarto de interrogatorio olía a luz fluorescente. La investigadora jefa puso frente a mí una impresión del reportaje de Sofía. «Usted entiende la gravedad», dijo. «Tratamiento sin licencia. Violaciones bioéticas. Niños puestos en riesgo». Alcé los ojos. 4 niños están vivos por lo que se hizo en ese sótano. Esa no es la pregunta, dijo. Entonces, ¿cuál es? Se recargó. Formó parte de una conspiración para ocultar una operación médica a las autoridades estatales. No dije, heredé un secreto. Luego lo destapé. Me estudió largo rato, midiendo el temblor de mi voz, el cansancio de mi cara. Afuera, los reporteros seguían gritando al cielo. Adentro, mi futuro colgaba de un hilo delgado entre delito y valentía. Una vez que el mundo había visto dentro de mi sótano, nos llamaría salvadores o criminales. Las tijeras para cortar el listón me temblaban en la mano, pero las sostuve firmes. Hace meses este sótano era un secreto, una acusación esperando descubrirse. Hoy tenía una placa con el nombre de mi nieta, Centro de Investigación Pediátrica Ellie Cross. Raquel estaba así a mi lado, rozándome la mano. Quedó hermoso. Mamá. Ojalá estuvieran aquí, dije. Lo sé. La voz se le suavizó. Pero tú sí estás. Familias nos rodeaban, la mamá de Ava, el papá de Jonah, 2 más que habían estado temblando en nuestra sala mientras el mundo exigía su silencio. Hoy sonreían como quien ve la luz por primera vez. El doctor Arash se acomodó la bata blanca. Estamos aprobados para ensayos fase temprana. Limitados, pero reales, Lehena agregó. Y éticamente protegidos esta vez. Sin sótanos, sin escondernos. Marcus soltó una sonrisa leve. Y sin que Meridian nos diga cuándo respirar. Raquel soltó el aire tembloroso. No creía que llegaría este día. Tú me dijiste que parara, le recordé suave. Se encogió. Te dije que eligieras la seguridad. Tú elegiste algo más grande. Y tenías razón. Estaba aterrada, dije. Yo también. Me apretó la mano. Pero estoy orgullosa de ti.
Sofía se acercó con la grabadora guardada. Hoy sin entrevistas prometió solo viendo existir algo bueno porque te negaste a desaparecer. Asentí. Gracias. Por todo. Ava apareció asetó a mi lado, más flaquita pero sonriendo, con una grulla de papel en la mano. «Olaya, ¿puedes guardar esto?» La hice para Eli. Se me cerró la garganta. A ella le hubiera encantado. «¿Ya vas a cortar?», preguntó Jonah, brincando. «Creo que ya estoy lista», dije. Arash alzó la barbilla. «Entonces empecemos». Corté el listón. La luz llenó el espacio renovado, cuartos abiertos, equipo de verdad, protocolos de seguridad reales. No un milagro, no una rebelión, solo medicina a la que por fin le dieron chance. Los papás aplaudieron. El personal sonrió. Raquel lloró calladito, mientras los niños cruzaban la puerta. Vivos por lo que empezó en secreto bajo esta casa, sentí algo asentarse dentro de mí. No paz exactamente, pero propósito. Si una mujer de 63 años pudo obligar al mundo a mirar las vidas que quiso tirar, ¿qué más podría ser posible todavía?